Pompeya, año 79 después de Cristo. Faltan 48 horas para la catástrofe. Robert Harris. Sexta parte. Vespera. 20:07 horas. La residencia oficial del almirante se hallaba en lo alto de una loma que dominaba el puerto. Cuando Atilio llegó y fue conducido a la terraza, ya había oscurecido. Por toda la bahía, en las villas situadas al lado del mar, antorchas, lámparas de aceite y braseros iban siendo encendidos, de modo que una línea discontinua de luz había empezado a surgir y ondulaba a lo largo de varios kilómetros, dibujando el perfil de la costa antes de desvanecerse en un resplandor púrpura en las cercanías de Capri. Un centurión de la armada con uniforme completo, coraza, casco, empenachado y una espada colgándole del cinto, se alejó a toda prisa cuando vio llegar al aguador. Los restos de una copiosa cena estaban siendo recogidos de una mesa de piedra que había bajo una pérgola. Al principio Atilio no vio al almirante, pero en el instante en que un esclavo lo anunció: Marco Atilio Primo, aguador del Agua Augusta. Un hombre robusto de 50 y tantos años de edad que se hallaba al final de la terraza se dio la vuelta y se le acercó, balbuceándose, seguido por los que Atilio supuso que eran los invitados de una cena que celebraba. 4 hombres sudando bajo sus togas, uno de los cuales, al menos a juzgar por la cinta púrpura de su vestimenta oficial, era senador. Tras ellos, obsequioso, malévolo, inevitable, iba Corax. Por alguna razón, Atilio había imaginado al famoso erudito como una persona delgada. Sin embargo, Plinio el Viejo era grueso y el vientre le sobresalía igual que el espolón de cualquiera de sus navíos de guerra. Se enjugaba la frente con una servilleta. ¿Debo arrestarte en el acto, aguador? Ya sabes que podría. Eso es algo que está lo suficientemente claro. Su voz era la propia de alguien gordo, un tono chillón que fue haciéndose más áspero a medida que enumeraba con los dedos los cargos en su contra. Para empezar, incompetencia. ¿Quién podría dudar de eso? Negligencia. ¿Dónde te hallabas cuando el azufre empezó a contaminar el agua? Insubordinación. ¿Con qué autoridad has cortado el suministro? Traición. Sí. Supongo que podría aplicarte un cargo de traición. ¿Y qué tal otro por fomentar la rebelión en los astilleros imperiales? He tenido que enviar una centuria de marinos, 50 a la ciudad para que corten algunas cabezas y restauren el orden público, y otros 50 a la cisterna para que vigilen lo que quede allí.
Traición. Hizo una pausa, falto de aliento. Con sus arreboladas mejillas, fruncidos labios y ralos bucles grises aplastados por el sudor, ofrecía todo el aspecto de un avejantado y furioso querubín recién caído de algún fresco deteriorado. El más joven de sus invitados, un muchacho gordezuelo, recién salido de la adolescencia, dio un paso al frente para sostenerle del brazo. Pero Plinio se desembarazó de él. Detrás del grupo, Corax sonreía, mostrando una hilera de ennegrecidos dientes. Había tenido más éxito del que Atilio había creído a la hora de esparcir su veneno. Con lo ladino que era, seguro que le había enseñado algún truco al senador. Atilio reparó en que una estrella había asomado por encima del Vesubio. Nunca se había fijado en la montaña como era debido, y desde luego nunca la había observado desde aquel ángulo. El cielo se veía oscuro, pero la montaña todavía más se alzaba sobre la bahía como una mole, afilándose hacia la cima. Allí estaba el origen del problema, pensó, en algún lugar de la montaña. No en el lado que daba al mar, sino en la zona de tierra adentro, en la pendiente nororiental. Además, ¿quién eres tú?, consiguió articular finalmente Plinio. No te conozco y me pareces demasiado joven. ¿Qué ha sido del verdadero aguador? ¿Cómo se llamaba? Esomnio, intervino Corax. Esomnio, eso es. ¿Dónde está y a qué cree Acilio Aviola que está jugando al enviarme a un muchacho para hacer el trabajo de un hombre? Habla. ¿Qué tienes que decir en tu descargo? Tras el almirante, el Vesubio formaba una perfecta pirámide, acompañada por la tenue línea de luz de las villas situadas al borde del mar que se extendían por su base. En ciertos lugares la línea se hacía más densa. Esas, pensó el ingeniero, deben ser las poblaciones. Las había reconocido por su situación en los planos. La más próxima era Herculano, la más lejana Pompeya. Atilio se enderezó. Necesito que me prestéis un navío. Extendió su mapa en la mesa de la biblioteca de Plinio y lo mantuvo en su sitio, poniéndole en las esquinas unos fragmentos de magnetita que cogió de una vitrina. Un anciano esclavo arrastraba los pies tras el almirante, mientras encendía un trabajado candelabro de bronce. Las paredes estaban cubiertas de estanterías de madera, de cedro, llenas de rollos de pergaminos, amontonados en forma de panal. Y ni siquiera con las puertas de la terraza abiertas de par en par, soplaba la brisa suficiente para disipar el calor. Los grasientos hilos de humo de las velas ascendían sin ser molestados. Atilio notó que el sudor le goteaba por los costados, incordiándolo como un insecto que se arrastraba. Di a las damas que nos reuniremos con ellas enseguida, ordenó el almirante al esclavo.
Acto seguido se dio media vuelta e hizo un gesto de asentimiento al ingeniero. De acuerdo, escuchemos lo que tengas que decirnos. Atilio observó los rostros de los presentes, atentos bajo la luz de las velas. Le habían dicho sus nombres antes de sentarse y quería estar seguro de recordarlos debidamente. Pedio Casco, un anciano senador que, según recordaba vagamente, había sido cónsul años atrás y poseía una gran mansión en la costa de Herculano. Pomponiano, un antiguo compañero de armas de Plinio, había llegado en su barco de remos aquella misma noche, procedente de su villa de Stabias. Y Antio, capitán de la nave insignia imperial Victoria. El rollizo joven era el sobrino de Plinio, Cayo Plinio Cecilio II. Puso el dedo en el mapa y todos se inclinaron hacia adelante, incluso Corax. Aquí es donde pensé que debía estar la rotura, almirante. Aquí en los abrasados campos de Cumas. Eso explicaría la presencia de azufre. Pero entonces nos enteramos de que el suministro también había quedado cortado en Nola, aquí hacia el este. Eso ocurrió hacia el amanecer. Determinar el momento resulta crucial porque, según un testigo que estuvo en Pompeya con las primeras luces, las fuentes de la ciudad seguían funcionando a esa hora. Como podéis ver, Pompeya se halla conectada a la matriz a cierta distancia antes que Nola. Por lo tanto, con toda lógica, el Augusta debería haber fallado allí en plena noche. El que no lo haya hecho solo significa una cosa. La rotura tiene que estar en este punto. Trazó un círculo. En este tramo, que tiene unos 8 kilómetros y discurre cerca del Vesubio. Plinio frunció el entrecejo. ¿Y el barco? ¿Qué tiene que ver con todo esto? Calculo que nos quedan reservas de agua para 2 días. Si partimos por tierra desde Miceno para descubrir lo ocurrido, tardaremos al menos todo ese tiempo en encontrar dónde se ha producido la rotura. En cambio, si vamos por mar hasta Pompeya, si viajamos ligeros y recogemos lo que necesitemos allí, deberíamos ser capaces de empezar las reparaciones mañana mismo. En el silencio que se hizo a continuación, el ingeniero pudo percibir el constante goteo del reloj de agua al lado de las puertas. Algunos pabilos de las velas se habían retorcido y habían caído en la cera fundida. ¿De cuántos hombres dispones?, preguntó Plinio. 50 en total, pero la mayoría de ellos se hallan dispersos a lo largo de la matriz, ocupados en labores de mantenimiento de los tanques de decantación y de los depósitos de las ciudades. En Miceno cuento con unos 12. Me gustaría llevarme a la mitad. El resto de trabajadores que podamos necesitar los contrataré en Pompeya. Podríamos prestarle una Liburnia, almirante, dijo Antio. Si partiera al amanecer podría estar en Pompeya a media mañana. Corax pareció aterrorizarse ante la mera sugerencia.
Con el debido respeto, almirante, esto no son más que pamplinas. Yo no haría mucho caso. Para empezar, me gustaría saber por qué el aguador está tan seguro de que en Pompeya sigue habiendo agua. Almirante, replicó Atilio, en el muelle me he encontrado con un hombre, un augur. El transbordador local acababa de llegar. Me ha dicho que esta mañana había estado en Pompeya. ¿Un augur?, se burló Corax. Entonces ha sido una lástima que no previera todo el asunto. Muy bien, asumamos que está diciendo la verdad. Digamos que la rotura se encuentra allí. Conozco esa zona de la matriz mejor que nadie, sus 8 kilómetros y cada centímetro de ella bajo tierra. Tardaremos más de un día solo en dar con el sitio donde se ha roto. Eso no es cierto, objetó Atilio. Con toda esa agua escapando de la canalización, hasta un ciego podría dar con el fallo. Y con toda esa agua retenida en los túneles, ¿cómo vamos a meternos dentro a hacer las reparaciones? Mirad, cuando lleguemos a Pompeya nos dividiremos en 3 grupos, dijo el ingeniero. No había hecho planes y estaba improvisando sobre la marcha, pero percibía que Antío estaba de su lado y que el almirante no podía apartar los ojos del mapa. El primer grupo partirá hacia el Augusta, siguiendo la conducción desde Pompeya hasta la matriz. Luego se desviará hacia poniente. Puedo aseguraros que hallar la rotura no será problema. El segundo grupo se quedará en Pompeya y reunirá los hombres y materiales necesarios para la reparación. Un tercer grupo subirá a las montañas hasta Avelino con instrucciones para cerrar el Augusta. El senador lo fulminó con la mirada. ¿Puede hacerse? En Roma, cuando hay que cerrar un acueducto para repararlo, permanece semanas fuera de servicio. Según los planos, senador, sí puede hacerse. Atilio apenas se daba cuenta que estaba inspirado. Toda la operación discurría ante sus ojos mientras la describía. Nunca he visto las fuentes del Serino, pero, según el plano, fluyen hasta un depósito con 2 canales. La mayor parte del agua corre hacia el oeste, hacia nosotros. Pero hay una conducción más pequeña que se desvía hacia el norte para abastecer Benevento. Si mandamos todo el agua hacia el norte y drenamos el canal de poniente, podremos meternos dentro para repararlo. La ventaja es que no tendremos que hacer una represa y desviar la corriente temporalmente antes de iniciar el mantenimiento, que es lo que se hace con los acueductos de Roma. Podremos trabajar mucho más deprisa. El senador trasladó su lánguida mirada a Corax. ¿Es eso cierto, supervisor? Puede ser, reconoció a regañadientes. Parecía percibir que había sido derrotado, pero no estaba dispuesto a rendirse sin lucha. A pesar de todo, recalco que está diciendo bobadas si insiste en asegurar que todos esos trabajos pueden hacerse en 1 o 2 días. Como he dicho, conozco ese tramo. Tuvimos problemas allí hace 20 años, cuando el gran terremoto.
Somnio era entonces el aguador y era nuevo en su oficio. Acababa de llegar de Roma. Era su primer puesto de responsabilidad y trabajamos juntos en el problema. Sí, reconozco que la matriz no quedó bloqueada por completo, pero aún así tardamos semanas en reparar todas las grietas de los túneles. ¿Qué gran terremoto? Atilio nunca lo había oído mencionar. De hecho, fue hace 17 años. Intervino por primera vez el sobrino de Plinio con voz atiplada. El terremoto ocurrió en los nones de febrero durante el consulado de Régulo y Virginio. En aquellos momentos, el emperador Nerón se hallaba en Nápoles interpretando en el escenario. Séneca ha descrito el incidente. Seguro que lo has leído, tío. Lo más relevante se encuentra en Cuestiones Naturales. Libro sexto. Sí, Cayo, gracias, contestó el almirante con aspereza. Ya lo he leído, aunque te agradezco la referencia. Contempló el mapa y resopló. Me pregunto, se revolvió en la silla y llamó al esclavo. Dromo, tráeme un vaso de vino. ¡Deprisa! ¿Te encuentras mal, tío? No. Plinio apoyó la barbilla en los codos y se fijó en el plano. Así pues, esto es lo que ha dañado el Augusta. ¿Un terremoto? Pero entonces tendríamos que haberlo notado, objetó Antío. El último temblor destruyó la mayor parte de Pompeya, tanto que todavía la están reconstruyendo. Media ciudad está en obras. No nos ha llegado informes de nada parecido. Aún así, continuó diciendo Plinio, casi para sus adentros. Este clima es típico de terremotos. El mar en calma, un cielo tan sereno que hasta los pájaros han dejado de volar. En circunstancias normales estaríamos preparándonos para una tormenta. Sin embargo, cuando Saturno, Júpiter y Marte están en conjunción con el Sol, en lugar de ocurrir en el aire, la naturaleza desencadena sus truenos bajo tierra. Esa es, en mi opinión, la definición de un terremoto. Un trueno que surge de las entrañas del mundo. El esclavo apareció a su lado, arrastrando los pies y llevando una bandeja en cuyo centro había una copa de vidrio llena de vino en sus 3/4 partes. Plinio gruñó y alzó el vaso hacia la luz de las velas. Un caecuban, murmuró Pomponiano, impresionado. Con 40 años y todavía se deja beber con delectación. Se pasó la lengua por los gruesos labios. No me importaría compartirlo contigo, Plinio. Dentro de un momento. Observa. El almirante hizo girar el vino en la copa. Era espeso como un jarabe y del color de la miel. Atilio percibió su aroma dulzón cuando pasó bajo su nariz. Y ahora mirad con atención. Dejó la copa en la mesa. Al principio el ingeniero no comprendió lo que pretendía demostrar, pero al examinar la copa de cerca vio que la superficie del vino vibraba ligeramente. Leves ondas surgían de su centro, igual que la pulsación de una cuerda musical al ser pellizcada. Plinio cogió la copa y el movimiento cesó. La depositó de nuevo y se reanudó.
Lo he percibido durante la cena. Me he entrenado para estar alerta a los sucesos de la naturaleza que otros pueden pasar por alto. El temblor no es continuo. Ved ahora, el vino no vibra. Eso es realmente notable, Plinio, dijo Pomponiano. Te felicito. Me temo que cuando yo tengo un vaso en la mano, no lo dejo hasta haberlo vaciado. El senador no estaba tan impresionado. Cruzó los brazos y se recostó en su silla, como si hubiera hecho el ridículo al contemplar un truco propio de niños. No veo qué importancia pueda tener. Sí, la tierra tiembla. ¿Y qué? Podría tratarse de cualquier cosa. El viento. No sopla viento. O pasos en alguna parte. O quizá Pomponiano aquí presente ha estado acariciando a alguna de las damas por debajo de la mesa. La risa relajó la tensión, solo que Plinio no sonreía. Sabemos que este mundo sobre el que nos sostenemos, que nos parece tan inamovible, de hecho está en permanente movimiento y gira a una increíble velocidad. Puede ser que esta masa que viaja por el espacio produzca un sonido cuyo volumen nuestros sentidos no alcanza a percibir. Si las pudiéramos oír, es posible que las estrellas de allí afuera estén tintineando como campanillas. No podría ocurrir que las ondas en este vaso de vino fueran la manifestación física de esa situación, de esa misma armonía celeste. Entonces, ¿por qué se para y vuelve a empezar? No tengo respuesta para eso, Casco. Quizá en un momento la tierra se desliza silenciosamente y en otro encuentra resistencia. Existe una escuela que sostiene que los vientos están ocasionados por el hecho de que la tierra se mueve en una dirección y las estrellas en otra. ¿Tú qué opinas, Aguador? Soy ingeniero, almirante, dijo Atilio con prudencia. No filósofo. Desde su punto de vista, estaban perdiendo el tiempo. Pensó en mencionar el extraño comportamiento del vapor en la ladera aquella mañana, pero optó por no hacerlo. Estrellas tintineantes. Su pie golpeaba el suelo de impaciencia. Todo lo que puedo deciros es que un acueducto se construye para que soporte las fuerzas más extremas. En las zonas en que la Augusta discurre bajo tierra, que son la mayoría, tiene 2 metros de alto y 1 de ancho y descansa en un lecho de argamasa de medio metro de espesor y entre muros de un grosor equivalente. Sea cual sea la fuerza que los haya dañado, tiene que haber sido formidable. ¿Más formidable que la fuerza que hace temblar mi vino? El almirante miró al senador. Si no nos estamos enfrentando a un fenómeno de la naturaleza, entonces, ¿de qué se trata? ¿De un acto de sabotaje dirigido, quizá, contra la flota imperial? Pero, ¿quién se atrevería? En esta parte de Italia no se ha alzado un enemigo desde los tiempos de Aníbal. Y el sabotaje no explica la presencia de azufre. ¿Azufre?, exclamó Pomponiano de repente. ¿No es esa la materia de los rayos? ¿Y quién lanza rayos? Miró a su alrededor nerviosamente. Júpiter.
Deberíamos sacrificar un buey blanco en honor a Júpiter como deidad de los aires y hacer que le examinaran las entrañas. Ellas nos dirán qué debemos hacer. El ingeniero rió. ¿Dónde está la gracia?, preguntó Pomponiano. ¿Acaso es más gracioso que la idea de un mundo que vuela por el espacio? Una idea que, si Plinio me lo permite, plantea la pregunta de por qué entonces no nos caemos. Es una estupenda sugerencia, amigo mío, repuso Plinio en tono tranquilizador. Y puesto que como almirante también ocupo el cargo de sacerdote en jefe de mi seno, te aseguro que si tuviera un buey blanco, lo sacrificaría aquí mismo. Sin embargo, por el momento lo que necesitamos es una solución más práctica. Se recostó en su asiento, se enjugó el sudor de la cara con la servilleta y la examinó como si pudiera contener alguna clave vital. Muy bien, aguador, te daré tu barco. Se volvió hacia el capitán. Antio, ¿cuál es la Liburnia más rápida de la flota? Yo diría que la Minerva, almirante. El navío de Torcuato acaba de llegar de Rávena. Que esté lista para partir al amanecer. Sí, almirante. Y quiero carteles en todas las fuentes avisando a los ciudadanos que a partir de este momento se impone el racionamiento. Solo habrá agua 2 veces al día, durante 1 hora exactamente, a la salida y a la puesta del sol. Antio hizo una mueca. Almirante, ¿no estáis olvidando que mañana es fiesta pública? Vulcanalia, ¿os acordáis? Soy plenamente consciente de que mañana es Vulcanalia. En efecto, mañana, pensó Atilio. En sus prisas para salir de Roma y con los problemas del acueducto, se había olvidado por completo del calendario. 23 de agosto, el día de Vulcano, cuando se arrojaban peces vivos a las hogueras como sacrificio destinado a apaciguar al dios del fuego. ¿Qué pasa con los baños públicos?, insistió Antio. Cerrados hasta nueva orden. Eso no va a gustar, almirante. Pues no se puede evitar. Además, nos hemos vuelto demasiado blandos. Lanzó una breve mirada a Pomponiano. El imperio no fue construido por individuos que se pasaban todo el día haciendo el vago en los baños públicos. A la gente le sentará bien tener una idea de cómo eran las cosas en otro tiempo. Cayo, escribe una carta en mi nombre para los ediles de Pompeya, pidiéndoles que proporcionen los hombres y materiales necesarios para la reparación del acueducto. Ya sabes, algo del estilo. En el nombre del emperador Tito César Vespasiano Augusto, y de acuerdo con el poder depositado en mí por el Senado y el pueblo de Roma, bla, 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 bla. Algo que los haga saltar. Corax, está claro que conoces el terreno del Vesubio mejor que nadie. Por lo tanto, te toca cabalgar y dar con la rotura mientras el aguador reúne la expedición principal en Pompeya. El supervisor se quedó boquiabierto del pasmo. ¿Qué ocurre? ¿No estás conforme? Al contrario, almirante.
Corax disimuló rápidamente su inquietud, pero a Atilio no se le escapó. No me preocupa buscar la rotura, pero ¿no sería más adecuado que uno de nosotros se quedara aquí para supervisar el racionamiento? Plinio lo interrumpió en seco. El razonamiento es cosa de la Armada. Se trata de un asunto de orden público. Por un instante pareció que Corax fuera a discutir. Sin embargo, inclinó la cabeza, ceñudo. Desde la terraza llegaron sonidos de voces femeninas y carcajadas. Corax no quiere que vaya a Pompeya, se dijo Atilio de repente. Toda esta comedia de esta noche ha sido para mantenerme alejado de Pompeya. La cabeza de una mujer con un peinado muy elaborado apareció en el umbral. Señaló al almirante con un dedo huesudo. Debía de tener unos 60 años. Las perlas de su collar eran las más grandes que el ingeniero había visto en su vida. Casco, cariño. ¿Cuánto tiempo más piensas tenernos esperando? Discúlpanos, Rectina, terció Plinio. Ya casi hemos terminado. ¿Hay algo más que añadir? Miró a los presentes. ¿No? En ese caso, por mi parte, propongo que terminemos la cena. Empujó la silla hacia atrás y todo el mundo se puso en pie. El peso de la barriga le dificultó levantarse. Cayo le ofreció el brazo, pero él lo apartó. Tuvo que darse impulso varias veces y el esfuerzo de incorporarse lo dejó sin aliento. Con una mano se aferró a la mesa y tendió la otra para coger la copa, pero se detuvo con los dedos bailando en el aire. El vino volvía a vibrar con aquel imperceptible tremor. Plinio resopló. Creo que después de todo mandaré sacrificar ese buey blanco. Pomponiano, en cuanto a ti, añadió dirigiéndose a Atilio, devuélveme el agua antes de 2 días. Recogió la copa y tomó un sorbo. De lo contrario, todos necesitaremos la protección de Júpiter.